La música, el arte de las musas que decían los griegos, ha acompañado al ser humano desde que tiene conciencia de sí mismo. En cualquier lugar, en cualquier época. De una nana a un requiem, de una simple nota de un piano a esa canción que nos transporta donde estuvimos alguna vez y quisiéramos volver. La música lo es todo. La música es un gigante. A veces pasa en la vida real como en los cuentos de hadas, que una sustituta desconocida se convierte en una sola noche en diva reconocida desde el primer momento por la crítica internacional y por la grande de su época, que fue María Callas. Montserrat Caballé ha regado con su enorme talento los mejores teatros del mundo, magnificando con su poderosa voz, con su buen hacer, el nombre de España. Montserrat, muchas gracias por recibirnos. De verdad que estoy francamente emocionada por tenerte tan guapa, como te he tenido muchas veces, he tenido ese privilegio, si se me permite. Sí, desde luego. Hay una noche mágica en tu vida. Esto, cuando uno lo lee, le parece el cuento de la Cenicienta, porque llegas de suplente, nada menos que de la gran Marilyn Horne al Carnegie Hall de Nueva York, que dices, bueno, es la Meca, no, es como la Scala de Milán, pero al otro lado del charco. Y eres suplente de esta señora que cantando Lucrecia Borgia se pone enferma y dicen, a ver, la suplente, ¿qué pase? Tú no te lo podrías creer. Pues no, y además lo comenté con el empresario que me pidió que lo hiciera y yo le dije, mire, señor Oxenburg, yo creo que no estoy preparada. Como suplente sí, pero para actuar no. Y me dice, no tiene que actuar, es en versión de concierto y tal, en Carnegie Hall. Y yo lo hice y tuve suerte. Era un 19 de abril de 1965. El público no respiró. No, dicen público... los cronistas de la época que el público no respiró. Es verdad, es verdad. Se volvieron locos. Aplaudieron de una forma locamente. ¿Casi media hora? Sí. ¿Tú te lo podías creer? No, no entendía el porqué, te digo la verdad, no lo entendía. Porque para mí había sido servir a la música, hacerlo lo mejor que podía y seguir la línea del compositor, que era el verdadero arte de esa noche, el compositor, no yo. Y lo único que hice fue servirle lo mejor que pude. Y esto hay mucha gente que olvida cuando canta las obras, que somos servidores del compositor, que es el gran creador de las noches. Bueno, pero también no es menos cierto que en el mundo de la ópera las primeras figuras son dioses. Entonces debe ser fácil creérselo. La gente lo hace así, pero uno no tiene que cegarse ni ensordecerse. O sea, tú cuando abres una partitura, la partitura la coges con respeto, porque es algo que no conoces. Y la lees y la estudias y procuras y piensas, ¿podré servir bien a este compositor? Porque él hizo maravillas con esta melodía y con este coro y con esta aria y con este dúo. Pero si no eres consciente de que eres solo un servidor del compositor, te conviertes en eso, en un falso divo. Y ese cuento que se contaba de que era una diva que molestaba a los directores de orquesta o que trataba mal a sus compañeros, eso no es, absolutamente es falso, totalmente falso.
Es más, yo le estoy agradecidísimo porque gracias a ella dirigí por primera vez en el Covent Garden de Londres, porque fue ella la que recomendó allí a la dirección que fuera a dirigir Miguel Ángel Gómez Martínez, porque había trabajado con él y consideraba que era uno de los grandes directores, que tenían sin más remedio que contratar allí. Y en efecto, lo hicieron. Me ha dejado un poco impresionada ese fragmento en el que dices que no tenías, que aparentemente no tenías temperamento para cantar, que te veían muy chiquita, Sí, muy melosa, sí. muy dulce, muy apocada. Sí, sí, es así que me veían y debía serlo en aquel momento, supongo yo. Después con los años uno cambia, ¿no? Y se hace más mayor y tal, pero lógicamente nunca pensé que podría llegar a cantar bien. Nunca pensé que podría llegar a tener éxito y a ser una cantante más o menos apreciada. Muy apreciada, permíteme la pequeña corrección. ¿Recuerdas lo que dijo la prensa de ti al día siguiente? Sí, pero no te lo repito. Bueno, pues yo tengo una frase, porque yo sí que me acuerdo y la quiero contar. Decían, Horn más Calas igual a Caballé. O sea, dos de las grandes de la época igual a nuestra pequeña, humilde y apocada Montserrat Caballé. Ahí queda eso. La gente a veces escribe cosas que le parece cuando se entusiasma, pero no hay que creer lo que se escribe. ¿Alguna vez has tenido un tropiezo en tu carrera, un desencuentro que te haya hecho, digamos, repensar un poco si ese era realmente el rumbo de tu vida o siempre lo has tenido perfectamente claro? No, en cuanto empecé a cantar tuve claro que quería hacer la música, quería servir a la música y quería ir adelante. Primero porque con eso podríamos comer, podría ganar dinero para casa, para la familia. Y después también porque sería la posibilidad de desarrollar algo que me gustaba mucho y que no quería traicionarlo, porque no hay nada peor que traicionar la música. Bien, es cierto que el trabajo que ella hace pues, es algo que le apasiona, entonces quizás es más fácil darle más dedicación, ¿no? Pero sin duda las horas y verla de noche a veces aquí mientras despertarte a tomar agua y decir no le digas a papá que no duermo y que estoy estudiando, que se enfadará y me dirá que no descanso. Ser una cantante con estas connotaciones y esta técnica vocal te requiere toda la vida. Es una disciplina abismal, una disciplina que requiere unos entrenamientos tremendos. El hecho de incluso hasta de tomarte una pequeña copa de vino está prohibido. El hecho de ir un poco desabrigada por la calle en una noche de verano, si hay un poco de brisa, son muchos, muchos esfuerzos y muchos sacrificios. Y sin embargo ella se lo ha regalado la lírica, nos lo ha regalado a nosotros. Traicionar una vocación de alguna forma es traicionarse a uno mismo, Sí, ¿no? Negarse esa posibilidad de vivir Sí. con toda intensidad. Pero hay mucha gente que lo interpreta de otra manera. O sea, la intensidad de vivir lo interpreta como intensidad de ser alguien. Y eso es muy difícil quitarlo de la mente de una persona cuando la persona se siente importante y se siente alguien. Eso es ridículo. La humildad y la honestidad. Es lo que ella le ha marcado su vida. Perdonad, es que me emociona al hablar de ella. Es un gran ser humano. ¿Alguna vez se ha enfadado muchísimo Montserrat Caballé con esa parte payesa que la tiene también bien acentuada y ha dicho a este me lo como o a esta me los como? No. ¿Nunca? No, eso no. Bueno, Montserrat, pero la gente que te conoce bien sabe que tienes mucho temple y que llega un momento que, como dicen en Aragón, pones pie en pared y dices, bueno, a partir de ahora ya aquí se acaba y empieza mi defensa personal. Bueno, depende de quién te ataca. Hay veces que la gente ataca inocentemente y con esa gente se tiene que ser también no duro. Y después hay gente que te ataca malamente y con esa gente se puede responder. A mí me sucedió en Viena
con el director de orquesta, yo cantaba la Traviata y llevaba unos tiempos muy rápidos. Después supe que los había hecho así porque cantaba con otra soprano que necesitaba esa rapidez. Yo, como entonces no lo sabía, yo un ramo de flores que llevaba en la mano se lo tiré a la cabeza en plena función. Sí, En plena función. En plena función con la orquesta. Y le dije, ahora continúe usted solo. Y me fui. Esto fue en Viena, a un director de orquesta, pero claro, había habido un ensayo nada más. Quedaron de acuerdo con los tempi y aquel hombre no había quien lo siguiera. Esto fue en la Traviata. Yo a ese director lo vi unos años después en Chicago y me vino a saludar y me dijo, ¿se acuerda de usted? Digo, ¿cómo voy a olvidarle? Digo, me hizo usted una mala pasada en Viena. Bueno, yo tenía un momento difícil. Digo, pues mire, si tiene un momento difícil yo le perdono porque no hay por qué guardar rencor, pero desde luego con usted no volveré a cantar nunca. Y menos la Traviata. Uno de los papeles más importantes y que posiblemente el que te dio mayor prestigio internacional fue La Norma, de Bellini. Sí. Esta Norma que cantaste tú, te entregaron una partitura corregida por otra grande, que fue la Sutherland. Sutherland me la dio ¿Te cuando dijo cómo fui. tenías que cantar la Norma de Bellini? No, me dijo que la cantara como la cantaba. Me quedé muy sorprendida. Yo le dije, pero yo no puedo hacer lo que usted hace. La fui a escuchar en Filadelfia, cantaba con Bernabé, cantaba con ella, y por eso fui a la función también, por varios motivos. Y recuerdo que ella me la regaló y me dijo esta frase, que no tenía que hacer nada, solo seguir la partitura. Poner tu voz, Sí. que parecía hecha a propósito para cantar. Sí, para cantarla yo. Y yo dije, pero yo no puedo hacer todas las filigranas que usted hace, porque hacía filigranas. Dice, bueno, es que yo no la puedo cantar como está escrita, tengo que hacer esto para que luzca. Y a mí me sorprendió mucho esta declaración, pero lo dijo. Y después cuando estuve en Sydney, años más tarde, me dijo que cantara la Norma, que la quería escuchar. Y cantaste la Sí, Norma sí. sin las filigranas y con tu pianísimo, ese agudo. Sí. Siempre me había entusiasmado en ella, pues lo primero de todo es que tenía un fiato extraordinariamente largo. Era capaz de cantar frases enteras sin respirar que otras cantantes no eran capaces de hacerlo. Escalofriantes pianísimos, la facilidad con que ella hace esos legatos en esas zonas que son tan extremadamente difíciles de pasaje, a la vez de sonar delicado, de muchísima potencia, única. Montserrat, también tuviste una gran relación con alguien a la que te has equiparado siempre, pero que tuvo una vida más cinematográfica, que es María Callas. María Callas te regaló unos pendientes. Sí. Que los has guardado y ni siquiera te los has puesto. No, me pareció un sacrilegio ponerme los pendientes que ella había llevado. Porque los había llevado ella y no me parecía de respeto ponérmelos yo, de verdad. Pero los tengo en la vitrina y los tengo guardaditos con su dedicación. María era una mujer muy sencilla, cosa que la gente no conoce, porque la ven solo de diva, pero era una mujer muy sencilla, una muy buena amiga y sobre todo era una persona
de mucho corazón. Yo recuerdo varias veces que me vi con ella y que, bueno, hablando, no hablando de música, hablando de cosas de la vida. Y era muy dulce, María, muy dulce. Y recuerdo que cuando yo cantaba, si le preguntaba algo, me decía, no me preguntes, hazlo como te sientas. Ella fue feliz con la música, digamos. Le hubiera podido bastar ser, en ese momento era la mejor del mundo. ¿Le hubiera bastado? Bueno, la música llena una vida y llena un sentimiento. Pero la vida hay otras cosas que también llenan. Y esas cosas ella no las conoció. Montserrat, tú no has necesitado potentados griegos que te pusieran un yate. Tú has tenido otras cosas en la vida que a muchas otras personas les han faltado, pero a ti no. Tú has tenido mucho amor. Una familia que te adora, que te ha querido y te sigue queriendo. Tienes, por ejemplo, a ese aragonés bravío, que también era un excelentísimo tenor. Y qué guapo, qué atractivo. Mucho. No me extraña que le eligieras entre tantos candidatos. Bueno, lo raro es que él me eligiera a mí, porque era muy guapo y cantaba muy bien y todo el mundo estaba por él, pero yo no era un lechazo de belleza, al contrario, era muy gorda, muy patosa y no era una persona... En el escenario sí que cantaba bien. Yo creo que eso le fascinó, el canto. ¿Te acuerdas de la primera vez que cantasteis juntos? ¿Dónde? ¿Y La qué? Butterfly. Madame Butterfly. Fue en La Coruña y llegó y no se la sabía. Y yo veía que se equivocaba a cada momento y miraba de corregirlo, de ayudarle. Lo dije al regidor de escena, digo, él ha venido y no se sabía, porque vino a sustituir a otro tenor que se puso enfermo. Y dice, bueno, es que tiene una voz muy bonita, pero no se sabía bien la obra. Digo, ya, cuando llegué a Barcelona, yo lo comenté con el señor que nos hacía las pelucas, los maquillajes, las botas, etc. Y este va y se lo dice, que yo le había dicho que no se sabía la obra y que en el escenario no funcionaba porque no me tenía que dar un beso y no me lo dio, me abrazaba y no me abrazaba. Siendo aragonés, qué raro. Sí, bueno, estaba muy preocupado por la obra, yo creo, si no se la sabía. Y entonces cuando la hicimos en el liceo, él ya se la sabía. Y entonces la hizo muy bien. La cantó muy bien y la hizo mejor. Y me besó terriblemente. Es que él tuvo que dejar de cantar muy joven porque descubrieron que ese magnífico, atractivísimo tenor con el que te casaste, después de recorrer el mundo, llevaba cantando toda la vida con un solo pulmón de los dos. Sí. El otro estaba paralizado, estaba necrosado. Tenía un 24% solo en el pulmón que funcionaba, digamos, mal. Y el otro le funcionaba bien. Y eso se descubrió cuando volvimos de París, precisamente de cantar la Norma. Pero el motivo principal fue porque en San Francisco él tuvo un infarto. Y el médico aseguraron que fuera bien que volviera, y si podíamos, y que no cantara ni hiciera grandes viajes largos. Increíble. Y así fue, así fue. Pero sí que es sorprendente que cantase solo con la mitad de un pulmón. Sí, sí. Y yo a veces cuando escuchamos las obras que cantamos juntos, eran tantas, y las que grabamos eran tantas. Y verdaderamente tenía
el medio pulmón no le hacía falta, porque tenía una voz, sobre todo en el registro medio y agudo, fácil. Era como Luciano, pero con más facilidad, con más voz. Luciano tenía una voz menos potente, digamos. Para un cantante de raza, apasionado como él, no ha tenido que ser nada fácil. No, pero es una persona muy especial. Bernabé es muy especial. Es el hombre con el que me casé, no porque cantara, sino por cómo era y cómo es. Es un ser humano 1000%. Para él todo es más importante que el canto y todo es más importante que la misma música. Lo importante son los seres. Y me ha enseñado mucho en este campo a mí, porque también me he dado cuenta que tiene razón. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. ¿Cómo se remonta el fracaso? Porque todos nosotros tenemos mucha experiencia en fracasos y quizás nos falta un poco la cultura de que alguien nos diga qué pasa cuando te dan un portazo, porque hay gente que se queda a la primera, se queda detrás de la puerta con una cara y otros que dicen no, voy a pelear. Y ese fue tu caso. Bueno, digamos que más que mi caso fue la constancia y el deseo de mi madre, que nació en Valencia, por cierto, y que estudió allí y tocaba el piano muy bien también, no como tú, pero tocaba el piano. Muchas gracias, es que se ve que no me has oído últimamente, ¿eh? No me atrevería. Ella, pues tenía esa ilusión por la música y me la pasó. Y poco a poco fui superando esa cosa a pesar de las dificultades que se pasaron en la posguerra y todo, pues lógicamente tuvimos la suerte de encontrar un camino para poder desarrollar la música y eso fue gracias a ella. Porque éramos solo dos y nos escondíamos las travesuras el uno al otro. Mamá era la que iba con el zapato en la mano persiguiendo en casa. Si algo se rompía, el he sido yo salía al unísono. Hablábamos el mismo idioma con la música. Solo necesitábamos mirarnos y ya sabía lo que ella quería o lo que yo quería avisarla que venía, pero siempre refiriéndose a la música. ¿Y tus recuerdos de primerísima infancia tienen algo que ver con ese piano, con la música? Bueno, digamos que tienen que ver con ella mucho, porque era una persona muy tenaz. Y cuando ella decía no hay pan para comer, hacía colas, caminaba kilómetros y traía pan a casa. O sea, era en este plan. Y nunca dejó de tocar el piano. No tenía piano, pero iba a las casas que había piano y tocaba. Debía ser muy sorprendente porque sí, lo era. Hace muchos años había muy poca gente que supiera tocar un instrumento. Es decir, esa cultura no había llegado a todo el mundo, desgraciadamente. Yo creo que ella lo aprendió en Valencia. Que es una tierra muy musical. Mucho. Y la mamá pues tenía ese arte, ¿verdad? Que se lleva dentro y que se desarrolla a medida que vas creciendo y no para porque lo llevas dentro. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importa el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre una flor. Cuando empecé en el conservatorio lo hice con una beca, porque el director entonces del conservatorio era don Pedro Vallribera, un pianista excelente, y que además me dijo él que quería sufragar
el conservatorio mis estudios porque creía que valía la pena. Yo me sorprendió mucho que el director del conservatorio me dijera eso, pero lo hice y trabajé mucho con él. Y luego, cuando ya empezaba a encontrarme más cómoda con la voz, me dijo, hay una profesora húngara que viene este año y que tiene una técnica muy buena, porque es atleta. ¿Atleta? Atleta. Y yo pensé, qué raro. Pero bueno, fui. Y así fuimos varios. Y verdaderamente ella nos hizo hacer los 8 primeros meses a los alumnos que había, nos hizo hacer gimnasia. No nos hizo vocalizar. ¿Para abrir caja torácica? No, caja torácica nada. Para adquirir más fuerza, más vigor. Abdominales, que eran la base, el fundamento de hacer las casas, pues el fundamento del sonido. A mí me sorprendió mucho que me dijera esto, pero lo hicimos, nos puso libros encima, nos hacía respirar como si fuéramos al lavabo y no pudieras. Sí, era muy cómico, pero era así. Y después empezamos a cantar y entonces al levantar las abdominales sube el diafragma y el área hacia arriba. Es muy fácil, solo es comprenderlo. Y es muy fácil, de verdad. Menos mal que no me da por cantar. Uno de los pocos recuerdos que tengo es cuando estuve en el Conservatorio del Liceo, hace tantos años, tantos, y nos permitían mirar por el balcón a la gente que llegaba al teatro. Yo recuerdo que en aquel entonces yo veía y pensaba, Dios mío, cómo va la gente, esos trajes de noche, esas joyas, era impresionante ver la entrada al teatro. Después nos permitieron salir a la quinta planta por un pasadizo que había en el conservatorio y desde allí veíamos a la gente y a veces escuchábamos un poco la música. Claro, eran óperas maravillosas y montadas de una forma espectacular y única. Hacían ópera, se llama ópera. Cuando terminaban mis clases de piano, yo me bajaba al piso inferior y escuchaba todas las clases de canto. Y estaba allí hasta que acababan y juntos cogíamos el tranvía para volver a casa. Hoy en día es raro estar en la ópera. En los teatros no la hacen. Hacen mise en scène muy moderna, hacen incluso músicas muy modernas y no hay grandes voces o no hay grandes solistas, digamos. No es una crítica, es como es hoy, desgraciadamente. Yo estuve durante 7 años totalmente inmersa en una ópera contemporánea, una ópera rock literaria. Y claro, de repente cuando me llamaron diciendo que me habían dado el premio a la innovación en ópera joven, dije, ¡guau! Y ya cuando Montserrat me dijo, Lubna, me encanta, fue como, a Montserrat Caballé le gusta Lubna. Y me dijo que no dejara de hacer el camino que había tomado, que iba a hacer un favor a la música clásica, que otra vez la iba a volver a poder acercar a la gente, a estas nuevas generaciones. Y por eso el proyecto que estoy haciendo lo hago siempre pensando en ese consejo. El liceo suponía para ella un teatro al que tenía más que cariño, amor, y donde cada año encontraba un hueco en el calendario. Normalmente coincidía con Navidades, esto la obligaba a pasar las Navidades aquí, una cosa querida, una cosa a propósito, hecha por ella,
Y entonces, anualmente, no faltaba nunca a esta cita. Aquí está el maravilloso teatro con la increíble sala, donde Montserrat ha interpretado a más de 50 personajes, 200 óperas, no sé si son sobre unos 20 conciertos, debutado muchos roles, y aquí debuté yo también con ella, en La Norma. Estaba camino del aeropuerto, se dirigía a Londres, y entonces le dijo a la persona que lo llevaba en el coche, al escuchar estas noticias por radio, que parara, hiciera marcha atrás y que fuera a las Ramblas, donde está el Teatro del Liceo. Y de hecho se ofreció enseguida a prestar toda la ayuda que fuera posible. Tengo que agradecer mucho a mi hermano, que desde el año 62, que hicimos el contrato ese especial, que es cómico un poco, pero es lo que entonces soñábamos los dos. Es un contrato muy singular, y es para firmar algo. No es que tenga ningún valor, sí que tiene todo el valor del mundo al mismo tiempo, porque estaba hecho con el corazón, no con ninguna ley contractual, pero que yo era algo así como el capitán de la nave, que la llevaría a ella. Lo único que, claro, yo no tenía ningún título de marinero, era todo muy singular y muy cariñoso. Ella ha cumplido todo. Lo que él buscaba era que yo pudiera ir adelante y salir adelante. Y Carlos fue mi guía en todo lo que hice en mi carrera, en todo. Fue el único empresario que tuve y continúo teniéndolo para todo lo que quiera. Y además de ser un empresario maravilloso, porque no solo me hizo mi carrera como la hizo, sino que además también la de muchos otros cantantes. Y yo recuerdo, por ejemplo, una anécdota que es una anécdota, pero lo es bien verdad, que él representaba a Plácido Domingo en aquel entonces, que venía de México. Y fue a escuchar una audición aquí en Barcelona de una soprano, y en vez de escuchar la audición de la soprano, oyó una voz de tenor que cantaba en la sala de al lado. Y preguntó quién era. Dice, un joven que quiere cantar y que tal y cual. Y me dijo, dice, he escuchado una voz, la soprano no la he oído, pero la voz del tenor, dice, era una maravilla. Digo, ¿y quién es? Dice, todavía no lo sé, tengo que preguntar. Y lo preguntó, y ese tenor era José Carreras. Y entonces empezó a trabajar con él, y entonces tuvimos la mala suerte digo mala suerte porque Plácido en ese momento estaba muy ocupado y no le pareció bien que Carlos tuviera otro tenor. Y dijo que si tenía Carreras, que a él no. Y Carlos, ante mi sorpresa, dice, pues no te preocupes, tú encontrarás enseguida un buen representante, le dijo a Plácido, y yo me quedo con este joven que empieza como mi hermana empezó, de la nada. Tenemos una buena relación y curiosamente con Plácido también, mucho. Viviamo nei lieti corici che la bellezza infiora. In questo paradiso ne scopra il luogo di ne scopra il di
¿Con qué tenores conocidos has cantado más a gusto? ¿Ha habido una química, esa química que te dice, este papel es para abordarlo al lado de este señor? Con Giuseppe Di Stefano, que tuve la desgracia de solo conocerlo en La Tosca, en el Werther y en la Manon. Son las 3 obras que canté con él. Y después de Giuseppe Di Stefano, el que ha sido el colega más amable, más cariñoso y más querido en el escenario ha sido Pavarotti, Luciano. Luciano. Porque era un ser excepcional. María me lo dijo un día, este es el tenor. Y tenía razón. Estaba pensando en tu hija, en Monsita. Y también estaba pensando que para ella no puede ser fácil. Es decir, a veces la sombra del ciprés es tan alargada que muchas veces la hierba crece mal. A pesar de ser una cantante formidable, creo que el hecho de haber elegido, incluso accidentalmente, porque... Sí, ella estudiaba ballet y tuvo un bailarina. accidente, sí. Y con Plichenskaya, que primero la vio en Moscú, cuando estuvimos... No, en Pekín, cuando estuvimos en Pekín. Y Plichenskaya me dijo, tu hija baila. Y yo dije, ¿cómo lo sabes? Dice, porque la veo cómo camina. Y tenía razón, era cuando estaba estudiando. Después Plichenskaya fue a Madrid y le dio clases a ella durante X tiempo. Y fue cuando tuvo el accidente en el abdomen ese y tuvo que dejarlo. Pero y entonces muy... fue cuando empezó a cantar. Es muy gracioso porque vosotros no sabíais que estaba cantando. No. Entonces un amigo os lió una tarde, oye, vamos a una audición que quiero que escuchéis a una chica joven, pero vosotros no queríais salir de casa. Ay, no, que nos da pereza, que no, que otro día. No, que puso tanto interés que dijisteis, viene, va, como decís aquí en Cataluña, venga, va. Ya. Y fuisteis. Y cuando empezó a cantar, dice, pero si es nuestra hija. ¿Te sorprendió? ¿Te gustó que tomase el mismo rumbo que tú? Lo que ella quería tenía que ser. Porque no hay nada en la vida que no sea lo que uno quiere. Y si no es lo que tú quieres, has equivocado el camino. Y eso hay que tenerlo siempre presente. Uy, pero yo nunca he pretendido destacar, ¿eh? Porque además es que yo siempre digo que juega en otra liga, es como Messi. Sería como pretender estar en la liga es otra galaxia. Entonces yo soy terrenal, ellos son de otra galaxia. Entonces es imposible pretender llegar a eso, ¿no? Pero que tampoco es una cosa que a mí me amargue. Que, en fin, si mientras recuerden que soy hija de, será que recuerdan a mi madre. Esté o no esté, con lo cual que sigan llamándome la hija de durante mucho tiempo, porque querrá decir que se acuerdan de ella. Yo le decía, mamá, ¿pero cómo voy a cantar a tu lado? Y me decía, yo no pondría a una persona que no pensara que tiene la posibilidad de salir al escenario conmigo, porque yo tampoco quisiera ponerme en ridículo con una persona que no puede hacerlo bien, ¿no? Y entonces me decía, soy la primera que pienso en mí también, en que no puedo exponerme. Tú has hecho no sé cuántas óperas. Me han dicho que tienes 131 títulos en la cabeza en varios idiomas, pues se canta en francés, en inglés, en alemán. Sí, en ruso. En ruso también has cantado. Aquí tengo que hacer mención a mi tenor favorito, que es Nikolai Baskov, porque tenéis unas escenas muy amorosas los dos. Ya. No hace mucho tiempo. Se te quiere mucho en Rusia. Sí. Bueno, ¿y dónde no? Bueno, en Rusia me quieren mucho, sí. Me han dado en la universidad un diploma honoris causa. Me han dado en el concierto del Bolshoi una especial gala esa noche
y me concedieron la medalla de la amistad, que esto es mucho, en Rusia. ¿Sigues cantando, Montserrat? Sí, sigo cantando, no sé por qué, pero Dios todavía me da voz. No Quizá porque hablar. naciste para ello. Bueno, tal vez, pero tengo sonido y puedo cantar, a lo mejor no muchas de las obras dificilísimas que cantaba, pero sí que puedo cantar muchas. Y en los conciertos que hacemos, yo las canto. Y alguna vez comentó Freddie Mercury: he escuchado cantar a Montserrat Caballé y no he podido evitar el impulso de ir a buscarla. Y vino y te encontró, porque eso sí que fue una especie de amor. Bueno, más que amor, yo creo que fue una admiración que él sintió de ver que podía hacer ciertas cosas que a lo mejor él le hubiera gustado poder hacer, porque algunas las hacía. Tenía una gran voz. Sí, era una voz de barítono. Y cuando yo le dije, ¿por qué no grabamos un dúo de barítono y soprano en su casa en Londres? Me dice, no, porque la gente si me viera cantar de verdad. O sea, esa palabra me quedó, de verdad. No cantaba... De verdad, cosas serias, ¿no? Sí, exacto. Grandes partituras de grandes compositores. Yo le propuse de cantar el dúo de La Traviata, del padre y ella, porque era barítono, y no, me dijo que no, que le parecería como si traicionara a su público y a su gente. Y era un compositor que tocaba el piano excelentemente. Estábamos en casa de Freddie, pues a lo mejor habían días que hasta las 6, 7 de la mañana, porque después de cenar se ponían al piano y empezaban él a tocar el piano, a cantar, Montserrat a hacer improvisaciones, y de verdad era una fiesta increíble. Para Freddie, Montserrat era algo extraterrestre. Era tal el amor que le tenía y la admiración que le tenía, que miraba que todo estuviera perfecto. Cuando llegábamos al hotel, que siempre tuviera rosas allí en la habitación, que tuviéramos de todo, que no faltara de nada. Cuando os preparasteis para cantar a dúo en la apertura de los Juegos Olímpicos, él ya no estaba, había muerto el año anterior. Sí, pero me lo dijo 2 años antes. Dice, no llegaré, no llegaré. Estábamos en un estudio de grabación, grabando unas últimas cosas, que es lo último que él grabó, y me dijo, dice, no puedo hacerlo de Barcelona. Y yo me quedé toda parada, ¿por qué? Pensé que él no quería. Es verdad que se había adelgazado mucho y estaba muy deteriorado. Dice, porque con el AIDS yo no puedo pensar en 2 años vista y tal. Pero sí me dijo que le hubiera gustado que cantara el aria del Fantasma de la Ópera. Y yo le dije que lo grabaría. Y lo grabé para él en el estudio y se lo hice llegar. Trabajar con ella era como un sueño que ahora se hace realidad. Por supuesto pensé si nuestras voces iban a compenetrarse o no, o si ella aceptaría o no. Luego se extendió el rumor en la compañía de discos, entre mis amigos, y por fin llegó a oídos de Monsi. Ella dijo que sí, es una de esas cosas que salen bien. Fui a Barcelona a verla por primera vez, toqué unos cuantos compases y le gustó. Ahora se ha convertido en una rockera. Le pedía a mi hermana y a mi prima que les enseñara algunos movimientos de cómo moverse al ritmo en la música de Freddie. Y entonces le decíamos, pero que no, que esto tú no lo tienes que hacer. Claro, ella pensaba que Freddie, pues, la primera vez que se presentaban juntos en un escenario, pues que saldría con toda esa garra y esa marcha que tenía. Y Freddie lo que hizo fue ponerse un smoking y subirse al escenario, y la garra esa la tenía sin necesidad de moverse. También has hecho otras cosas, como grabar música más, digamos, ligera, de este grupo también mítico de los años 80, Mecano. Grabaste una partitura, por cierto, muy bonita, muy compleja, que es El hijo de la luna. Me lo pidieron
me lo pidió la casa discográfica y también me lo pidió Cano. Y no me parecía mal hacerlo, porque no hacer felices a la gente. ¿Algún sueño se te ha quedado en el tintero, Montserrat? ¿Has podido cumplir toda aquella expectativa que tenías? No, creo que no he sido una buena madre. He estado tan ocupada con la música que no he prestado la atención necesaria a quien debiera, a lo mejor. Yo le voy a preguntar a Monsita, porque yo creo que ha tenido una madre prodigiosa. Bien. Bueno, una vez, yo recuerdo, en esta misma casa, en la cocina, yo aún vivía aquí, estábamos juntas, sentadas en la mesa, y me dijo, ojalá hubiese hecho la mitad de lo que he hecho y hubiese podido ser más mamá para Bernabé y para ti. Y la respuesta, que no la tenía pensada, pero me salió así, fue lo que sentía de verdad, que es que yo creo que cuando vives con alguien así, que tiene este don y esta capacidad de dar felicidad a tanta gente, es muy egoísta pretender que sea solamente para ti. Y así se lo dije. Has hecho feliz a mucha gente, porque me encuentro gente por la calle que me dice, dale las gracias a tu madre porque en un momento determinado, escuchándola, me ayudó a superar, o bueno, cualquier cosa, ¿no? Y pues yo creo que sería egoísta pretender pues encerrarla en estas 4 paredes, porque creo que es alguien que se debe al mundo y ha sido capaz de hacer feliz a mucha más gente que solo a mi hermano y a mí, ¿no? Es lo que le contesté, es lo que pienso también. Es el epicentro de todas las mujeres, lamentablemente, sentirse culpables de lo que no han hecho. Es como si el vacío de la vida descansara sobre nuestra responsabilidad y tuviéramos que recordárnoslo unas a otras constantemente. Recuerdo a mi madre en mi infancia con muchas maletas yendo y viniendo. Lo cierto es que, claro, hacía, pues no sé, como 200 y pico, 100 y pico representaciones al año. Y entre funciones, pues venir y se escapaba, aunque por contrato no podía, pues se escapaba. A mi hermano sí recuerdo que mi hermano era muy aficionado a la astronomía, lo es aún. El primer telescopio que le trajo pequeño aquí no había. Nos llamaban que fuera para lavarnos los dientes desde Japón. O sea, que como madre ha estado siempre, aunque físicamente no todos los días, pero sí ha estado. Tú tienes una buena parte de tu talento y de tu enorme potencial como mujer y como un icono que eres, una leyenda de la música, entregado a la causa solidaria. Colaboras con personas que te necesitan. Apoyas instituciones y proyectos que cuentan contigo. Bueno, pero eso desde hace muchos años, quiero decir, no es nada nuevo y además tampoco es una cosa de hacer propaganda por ello. Es tu portentosa humanidad y el prodigio de tu voz lo que hace que seas eterna y para siempre estés con nosotros. No deberíamos ni olvidar, ni emborronar, ni nombrarla en vano. Siempre que se nombre a la Caballé, hay que nombrarla con mayúsculas y con una gran corona encima, porque ha sido y es una reina del canto. Yo tengo que darte las gracias por esta entrevista. Te agradezco mucho la entrevista y tu amabilidad. No, es al revés. Para conmigo. Me dicen mis compañeros que están por ahí que hacen gestos raros, que hay que despedir y aligerar, por varias razones también, porque nuestra diva y amiga está cansada y porque el tiempo se nos echa encima, pero yo he decidido que no, que si hay una palabra que no me apetece decir en este momento y en este sitio en el que me encuentro es adiós. Quiero decirle a Montserrat Caballé que la admiro profundamente, que la quiero y que siempre le voy a decir hasta luego. Eres una pesada, ¿eh? Sí. Permite que te lo diga. Hasta siempre. Yo también te quiero mucho y me gustaría mucho escucharte con el piano. Dejo a Montserrat Caballé
con la sensación de haber estado con una persona irrepetible, única. Una mujer con una energía y una fuerza vital desbordantes y sin embargo frágil, que siempre permanecerá en mi corazón. Senza